Buenos días, queridos radioyentes, seguidores de nuestro programa Al habla con los clásicos, del que hemos emitido ya 18 sesiones. Nos quedan 2 para acabar este programa, que esperamos poder continuar algún día hablando de otros autores clásicos de la Edad de Oro de nuestra literatura, donde hay tanto que elegir. Está con nosotros Santiago Trancón, autor del libro que nos sirve de cabecera, Sabiduría de los Clásicos, que les mostramos, por si alguno todavía no lo conoce, animándoles a que lo adquieran a través de su librero, de Amazon o de la editorial Punto Rojo Libros. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Pues sí, nada más saludable que leer a nuestros clásicos, que yo digo que es como beber en la fuente más pura, ¿no? Allí donde brota, sigue brotando ese manantial de la lengua, ¿no? La lectura de los clásicos tiene su dificultad, claro, pero por eso intentamos aquí hacerlo lo más fácil posible y comprensible, esa lectura, no solo seleccionando los textos que más interés pueden tener hoy para nosotros, sino comentando y aclarando su significado y su sentido. La obra de Quevedo es muy extensa. El primer acierto de tu libro, creo, que ha sido el seleccionar los textos extrayendo citas de libros poco conocidos, como de los que vamos a hablar hoy. Sí, las citas de hoy provienen de 3 libros. Uno, el epistolario, luego, La hora de todos y la fortuna con seso, y otro que me gusta mucho el título, dice El libro de todas las cosas y otras muchas más. Este título pues es muy al estilo de Quevedo, porque es paradójico, contradictorio, incluso irónico, ¿no? Porque después del hiperbólico todas las cosas ya no cabe nada, ¿no? Pero en cambio él dice y otras muchas más. Le queda mucho por hablar y mucho por decir. Claro, pues vamos a ello. Si te Vale. parece bien, seguiremos el capítulo 8 de la segunda parte de tu libro dedicada a Quevedo, porque creo que está ahí muy bien seleccionado todo lo que interesa a nuestros oyentes. El primer aforismo que citas y comentas es el siguiente: desear que todos sean buenos y creer que lo son pocos. Explícanoslo. Pues parte de algo que solemos olvidar, que una cosa es el deseo y otra la realidad. Quevedo nos dice que aunque nos gustaría mucho que fuera así, que abundaran más los malos, perdón, sí, que abundaran más los buenos que los malos, sin embargo, no es así. Tendemos a hacer a los otros a nuestra imagen y semejanza, en lo bueno y en lo malo. Pero para acertar, lo mejor es despojarnos de nuestras creencias y perjuicios y prejuicios y atenerse al principio que aquí nos indica, que dice así: desear que todos sean buenos y creer que lo son pocos es virtud y cordura. Muchos hombres debe de haber buenos, todos lo deben ser. Muchos parece que lo son y lo son pocos. Yo creo que este aforismo, el que son más los que parecen buenos que los que de verdad lo son, es muy útil, sobre todo para los que son buenos, porque en cierto modo se cumple ese refrán de que piensa el ladrón que todos son de su condición, pero al revés. El bueno tiende a pensar que todos los demás lo son. Lo que Quevedo nos aconseja es el equilibrio. Ni volvernos paranoicos desconfiando de todo el mundo, ni caer en el adanismo de que todos somos buenos por naturaleza, ni optimismo antropológico, ni pesimismo social. Realismo basado en la experiencia. Así es, perfectamente dicho. Pues pasemos al siguiente aforismo que dice: no fiarnos de la apariencia ni culparla. Mm. Nos cuesta mucho aceptar que el mundo, todo lo que vemos, es apariencia. No quiere esto decir que sea irreal, pura fantasía, sino que la realidad no existe sin la apariencia. Este es un tema que nos llevaría pues, desde la cueva platónica, eso lo que vemos son sombras, ¿no?
a incluso la física cuántica y las relaciones entre el observador y el observado, pasando por aquello de Calderón de que la vida es sueño, ¿no? Incluso pues, hablando de la fenomenología de la percepción, la construcción de la percepción. Por otro lado, por un lado está nuestra necesidad de construir un mundo sólido, estable. Y por otro está la experiencia que nos dice que las apariencias son efímeras y con frecuencia nos engañan. Muchas complicaciones a traer para llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Entre las apariencias, la fenomenología de la percepción, pues a veces todo eso nos distrae realmente de la construcción que estamos haciendo de la realidad. La verdad es que cuando leemos a nuestros clásicos nos damos cuenta de que se enfrentan a las mismas dudas e inquietudes que nosotros. Aquí Quevedo nos dice que no hemos de fiarnos de las apariencias, pero tampoco desconfiar de ellas. Para los que les gustaría que todo fuera blanco o negro, día o noche, que el mundo se dividiera siempre en categorías dicotómicas, pues no, hay que unir los opuestos, o por lo menos tenerlos en cuenta ambos. Unir sobre todo apariencia y realidad, porque la realidad es apariencia y la apariencia realidad. Y como nunca podemos distinguir bien lo uno de lo otro, pues hemos de aceptar la duda y la incertidumbre. Pero Quevedo va un poco más allá y nos anima a que ante todo eso que no podemos ni controlar ni definir con claridad, que practiquemos el desapego, el desprendimiento, incluso la tolerancia. Todo lo contrario del dogmatismo y el fanatismo, que casi siempre van unidos. Dice Quevedo, ¿qué pues haremos para vivir? No fiarnos de la apariencia ni culparla. Tratémosla como a cosa dudosa. No huyamos de ella por no ofenderla. No la creamos por no ofendernos. Comuniquémosla con recelo, tratémosla sin peligro. Y la frase definitiva, decisiva, vivir y dejar vivir, es el aforismo de mejor seso para la comodidad política. Vivir y dejar vivir, dejar que las cosas sigan su curso. Quisiéramos que el mundo fuera más de fiar, que la realidad fuera lo que parece, que no nos engañara nunca, pero no es así, porque todo está envuelto en la incertidumbre. Vayamos por el siguiente aforismo. Uno es el que pretende y otro el que goza. Se refiere esta máxima a que hemos de observar bien la conducta de los demás y no dar por supuesto que siempre van a actuar de modo coherente. Aceptar que las personas cambian en función de las circunstancias. Y especialmente tener en cuenta una cosa, el poder cambia a las personas. Casi todos cambian y para peor cuando adquieren poder o dinero, como dice Quevedo. Cuanto más se eleva a alguien, mayor es la tentación de dar rienda suelta a sus bajas inclinaciones. Dice textualmente la sabiduría de Quevedo. Dice, bueno es ser presidente o obispo, empero es menester ser buen obispo y buen presidente. Muchos buenos han sido obispos, que siendo obispos dejaron de ser buenos. Recuerda aquello de Sancho y Don Quijote, dice, muchos son andantes, pero pocos los que merecen el nombre de caballeros, ¿no? Caballeros andantes. Bien, dice Quevedo, hay muchas bondades que duran con la pretensión y se acaban emposeyendo mucho antes, pero en cuanto se llega al cargo y al poder, desaparece esa bondad. Dice, uno es el que pretende y otro el que goza. Las dignidades a muchos dan lo que echan de menos para ejecutar sus malas inclinaciones. Me doy cuenta de que estos aforismos están muy relacionados entre sí, que se complementan o se completan unos a otros. Es como si Quevedo jugara con los conceptos como las caras de un cubo de Rubik, dándole vueltas hasta encontrar su mejor acomodo y sentido. Así parece este otro aforismo
que complementa lo dicho anteriormente. Dice así: el malo puede disimular que lo es y el bueno dejar de serlo. Me encanta este aforismo. Se incorpora aquí un elemento, el elemento subjetivo. La subjetividad, podríamos decir, siguiendo la metáfora esa que es también traído del cubo de Rubik, pues sería como un tercer color de ese cubo, ¿no? Realidad, apariencia y subjetividad son tres cosas que están en interacción e interconexión constante. Dice que el malo puede disimular lo que no lo es. Eso es lo que hay. Nos dice que se puede disimular que no se es malo siendo malo y aparecer como bueno. Pero también el bueno puede dejar de serlo y seguir aparentando que es bueno. Así es el comportamiento humano. Todo esto, claro, crea confusión e incertidumbre. Entonces, ¿qué hacer? Es aquí donde Quevedo añade algo muy original, que a mí me gusta mucho. Dice: si el malo puede disimular que lo es y el bueno dejar de serlo, tratemos con sospecha lo que puede ser el uno y dejar de ser el otro. Para penetrar cómo puede ser cualquiera hombre, no necesitamos salir de nosotros. Miremos cómo somos y cuáles hemos sido o querido ser muchas veces. Y veremos cómo es posible que sean los demás. Así que ante la duda, mírate a ti mismo. Difícil tarea. A los demás es fácil hacerles la ficha y, y retratarlos rápidamente con sus virtudes y sus defectos, pero a uno mismo mirarse desde fuera es una tarea harto difícil. O sea, que para saber cómo son o pueden ser los demás, nada mejor que conocer cómo somos, cómo hemos sido o hemos querido ser, al deseo, nosotros mismos. Si podemos disimular lo que somos, eso mismo pueden hacer los demás. Cuanto más nos conocemos, por tanto, mejor podemos conocer a los demás. Prosigamos con este otro pensamiento de Quevedo que contradice el dicho más conocido. Dice Quevedo: no todo tiempo pasado fue mejor. Así es en contra del dicho de que siempre fue mejor el pasado. Quevedo es muy crítico y lamenta la incipiente decadencia de la España de su época, pero huyendo siempre de los tópicos y de las frases hechas, razona con sensatez que ha habido tiempos peores y que nada sabemos sobre el futuro. El pasado y el futuro no lo podemos ya ver, solo lo podemos imaginar, ¿no? El presente, en cambio, sí lo podemos ver, observar, pero tampoco podemos huir de él. Dice: hoy nos parece más grave porque lo pasado es relación de otros y lo presente carga nuestra. Aquello se oye, esto se padece. Suspira el que lleva la carga, no el que la ve llevar. No seas de los vulgares que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, que es condenar el porvenir sin conocerle, pues forzosamente dirá el futuro en llegando que es mejor este, no por bueno, sino por pasado. Débanos nuestro tiempo alguna lisonja. Muchos han pasado peores, muchos se pueden seguir menos malos. Hoy, por las guerras civiles, dices que no se puede vivir. No olvides en cuántas edades desearon no haber nacido. Muy agudo, muy agudo. En realidad, si pensamos que el pasado fue mejor, es por ser pasado, no por bueno. Si lo observamos bien, podemos encontrar que el pasado fue peor y de lo malo siempre podemos esperar algo mejor. Si el presente nos parece peor, es porque es una carga que llevamos y padecemos nosotros, y el pasado ya pertenece a otros. Yo me quedo con esto de que no podemos condenar el porvenir, sí conocerle. Sí, sin conocerle, perdón. Sin conocerle, eso es, perdón. Ya se verá si es mejor o peor. En algunas cosas sí parece que vamos a peor, pero prosigamos con este otro pensamiento de Quevedo que dice: si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia.
Mm. Volvemos a esta frase, hay que situarla en el contexto del encierro del convento de San Marcos de León, donde Quevedo pues, sufrió unos horribles, sobre todo los rigores del frío y del invierno. Los que somos de León, soy de León, conocemos bien el tema, ¿no? Quevedo demostró que su estoicismo no era una mera postura intelectual, sino una actitud auténtica. Encontramos casi aquí al Quevedo más sincero, que escribe: tiénenme cerrado en una cuadra, mas a pesar de las vueltas de la llave, estoy libre. Detiénenme un cuerpo, a quien paró antes la vejez que las guardas o los guardias, ¿no? El ceño de estas montañas, cuyos vientos rabiosos son súbita locura, traen noche y invierno. Y en un mismo día del verano, que aquí es solo vocablo, hacen vivir repartidos por las horas todos los meses del invierno. Este es con tanto rigor frío que ha menester buscar con qué calentar la lumbre quien quisiere calentarse, pues del fuego solo se participa el humo. A calentar al propio fuego para que caliente. Curioso. Y acaba de donde viene la frase que has comentado, ese aforismo: si mis enemigos tienen rencor, yo tengo paciencia. Pueden darme muerte, hazaña es de que se encargó desde que nací mi propia naturaleza. Si no me quejo de mí, que cada día acabo mi vida, menos me quejaré del que diere ayuda a lo que hago por mí. Que cada uno piense eso del rencor y la paciencia. Desgraciadamente, hoy el rencor se ha convertido hasta en arma política. Mm. El rencor es muy fácil de despertar y de manipular los bajos instintos, porque sirve para canalizar la frustración, el miedo, hasta la injusticia. Podríamos hablar hoy incluso de la ideología del rencor, pero dejémoslo aquí. Coméntame la siguiente cita en que Quevedo habla de los quirománticos. Sí, esto está bien para cambiar un poco de ambiente tan serio, que nos estamos poniendo muy serios, pero bueno, es inevitable, las cosas son para meditar profundamente, ¿no? Ya sabemos que este no es un programa de entretenimiento puro, ¿no? Sino de excitación, de estimulación a pensar, y disculpamos a nuestros oyentes que nos pongamos a veces tan rigurosos y tan serios, pero bueno, para cambiar un poco el ambiente, mira lo que dice Quevedo sobre los quirománticos. Quevedo es un maestro indiscutible de la sátira. Nos habla aquí de la quiromancia. La quiromancia era el arte de adivinar por las rayas de la mano, ¿no? Es un arte que curiosamente él conocía y que practicó, yo creo que más bien por puro juego y por burla, por lo que dice ahora. En su tiempo también el mundo de los adivinos, de los astrólogos, los quirománticos, todo eso se llamaba ciencia judiciaria, pues tenía mucho auge, ¿no? Bien, dice primero: todas las rayas que vieres en las manos, oh curioso lector, significan que la mano se dobla por la palma y por arriba, y que se dobla por las junturas. Y por eso están las grandes, en las grandes rayas, ¿no? En las coyunturas de estas, como es cuero delicado, resultan las otras menudas. Y para ver que esto es así, mira, que en el pescuezo y la frente y las caderas y las corvas y los codos y sangraduras y nalgas, dice, por donde se arruga el pellejo y en las plantas de los pies, pues también hay rayas. Y aquí, así había de haber, si fuera verdad, como hay quirománticos, y aquí viene el neologismo, los neologismos irónicos, dice, tendría que haber igualmente nalgimánticos, frontimánticos de la frente, codimánticos, pescuezimánticos y piedimánticos. Genial, genial. Acabemos con esta fábula que titulas Vuelvan los ratones, que se entiende por sí sola y que dice así. Acuérdome del cuento del que, enfadado de que los ratones le roían papelillos y mendrugos de pan y cortezas de queso y los zapatos viejos, trujo gatos que le cazasen los ratones.
trajo gatos que le cazasen los ratones. Y viendo que los gatos se comían los ratones y juntamente un día le sacaban la carne de la olla, los gatos, otro se la desensartaban del asador, que ya le cogían una paloma, los gatos, ya una pierna de carnero. Entonces mató los gatos y dijo: ¡vuelvan los ratones! Y como toda fábula saca su moraleja y dice, aplicad vosotros este chiste, pues como gatazos, en lugar de limpiar la república, cazáis y corréis los ladrones ratoncillos que cortan una bolsa, agarran un pañizuelo, quitan una capa y corren un sombrero, y juntamente os engullís el reino, robáis las haciendas y asoláis las familias. Y acaba con esto tan bonito. Infames, ratones quiero y no gatos. Ojalá pudiéramos librarnos de esos gatazos que con la pretensión de librarnos de los ratoncillos acaban, entre otras cosas, con nuestra libertad. Así Así, que, aprender a distinguir entre gatos y ratones. efectivamente, nos viene al pelo y de rabiosa actualidad, en Mm. pleno panorama preelectoral. Lo aplique cada uno a los gatazos que nos rodean. Efectivamente, pues muchas gracias una vez más, Santiago Trancón, y los aforismos y la ayuda que nos proporciona facilitándonos la lectura de los clásicos, en este caso de Quevedo. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Chao, chao. Dios.